Esta ola de frío que ha venido por aquí, esto no parece Canarias, ¿eh? Pareciera que estuviésemos en invierno, y aquí nunca parece que estuviéramos en invierno. Bueno, estamos de nuevo en... A ver qué pasó. Estamos de nuevo ante la palabra del Señor, dispuestos para estudiarla. Nos quedamos la semana pasada justamente en el capítulo 15, versículo 39, donde dejamos el estudio diciendo, bueno, ¿qué es lo que estaba diciendo Pablo aquí en el capítulo 39? ¿Qué es lo que está diciendo él? ¿Qué está haciendo? A ver, ¿qué es lo que estamos aprendiendo de este capítulo 39? ¿De qué está hablando Pablo? De la resurrección. ¿Y por qué habla de este tema? Había algunos corintios que no creían en la resurrección, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo Pablo? Pablo está presentando ¿qué? Argumentos en favor de la resurrección, ¿verdad? ¿Recuerdan algunos de los argumentos que él ha planteado contra esa doctrina de que no existe la resurrección del cuerpo? Sabemos que los corintios estaban influenciado por los griegos, ¿verdad? Y hasta el versículo 39 él había estado planteando algunos argumentos para demostrar que sí, que la resurrección sí que existe, ¿verdad? Y él plantea algunos argumentos, y entre otros él ha dicho que bueno, que si no hay resurrección del cuerpo de los muertos, porque algunos se bautizan por los muertos, ¿verdad? Era un argumento que Pablo estuvo enfrentando. También dijo que si no hubiera resurrección, porque iba a poner él en peligro su vida tantas veces, ¿no? Si no creyera realmente que aunque él muriera iba a volver a resucitar, ¿eh? Que la fe en la resurrección le daba a él valor para enfrentar la muerte cara a cara, ¿verdad? Y por último estaba acudiendo a ciertos ejemplos para demostrar, ejemplos de la naturaleza, para demostrar que Dios tiene poder para resucitar a quien Él quiera, ¿verdad? Había puesto ejemplos sobre la vegetación, ¿verdad? Sobre la semilla, que si no muere no lleva fruto. Ha puesto ejemplo también del mundo de los seres vivos, ¿verdad? Y de las diferentes carnes, ¿no? Dice, una es la carne del hombre, otra es la carne de las bestias, etcétera, ¿no? Y en todos estos argumentos, lo que está planteando es que Dios tiene poder para dar el cuerpo que Él quiera, a quien Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera, ¿ok? Por tanto, de eso es de lo que está hablando el apóstol en esta epístola, que ya estamos casi terminando, y que hoy vamos a leer los versículos del 40 al 41. Vamos a leer estos dos versículos donde Pablo sigue presentando argumentos en favor de la resurrección. Amén. Ahí dice la palabra del Señor: hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Amén. Aquí está argumentando sobre cuestiones siderales, las cuestiones de los astros, ¿verdad? Muchos teólogos han afirmado que se refería a los ángeles, porque los ángeles y demás seres espirituales no tienen cuerpo. Pero bueno, sin embargo, quienes han estudiado el libro Pobladores del Mundo Espiritual saben que aunque los ángeles y los seres espirituales sean invisibles, sí que la Biblia dice que tienen cuerpos. Incluso se nos relata, ¿verdad?, el tipo de cuerpo que tienen algunos. Unos tienen 2 alas, otros tienen 4, algunos tienen ojos por todas las alas, otros tienen pies como de pezuñas. Se nos presentan una serie de seres espirituales rarísimos, ¿verdad? Pero ahí están, la Biblia lo relata. Por tanto,
no se está refiriendo el apóstol Pablo a seres espirituales al hablar de aquí de cuerpos celestiales, sino que se está refiriendo a los astros. De hecho, el mismo contexto del versículo siguiente habla del sol, de la luna, de las estrellas, por tanto no se está refiriendo a ángeles. A veces se interpreta la palabra pues diciendo, a mí me parece que esto significa esto, pero ya no, el contexto nos va a decir a qué se refiere realmente el apóstol. Y el apóstol está hablando de cuerpos celestes, concretamente del sol, la luna y las estrellas. ¿Amén? ¿Están de acuerdo o no? Bien. En realidad Pablo está haciendo una clara diferencia, no en tanto al tamaño, sino en cuanto a la gloria de los cuerpos celestes, porque curiosamente dice que una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna. ¿Sabes? Como que tienen glorias distintas, ¿no? No sabemos muy bien a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo con esto, pero parece que los cuerpos celestes en sí, cada uno tiene sus propias características, y evidentemente hay una diferencia enorme entre el sol y la luna, ¿verdad? Por ejemplo, el sol sí que brilla, ¿okay? El sol desprende calor, el sol alumbra. Sabemos que la luna lo que hace es reflejar justamente la gloria del sol, ¿verdad? Pero si bien el sol es el que emite la luz y el calor, la luna lo refleja. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, y Pablo dice aquí que una estrella es diferente a otra estrella también. Así que cada uno puede entender que de lo que Pablo está hablando aquí, en definitiva, es que si Dios ha tenido poder para hacer todas estas cosas y darle a cada cuerpo celeste su propia gloria, para hacer que se mantengan ahí a lo largo de los siglos, mediante unas leyes que Él estipuló y que nadie ha podido cambiar. Si Dios tiene poder para hacer todo eso, ¿dónde está el problema en que Dios pueda resucitar un cuerpo muerto? Este es el argumento que el apóstol Pablo está planteando al hablar de estas cuestiones. ¿No será capaz Dios, que ha dotado a los astros de una gloria indescriptible, no será capaz Dios de resucitar a un muerto? Dios tiene poder para eso. Amén. Vamos a leer los versículos del 42 al 44. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a estos dos versículos? 40-41. ¿No hay pregunta? Pues seguimos entonces al 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. ¿Veis? Pablo se está refiriendo justamente a este tema, aunque esté hablando ahora de otras cosas, de plantas, de seres vivos, de astros, pero él habla de todas esas cosas para referirse ¿a qué? A la resurrección de los muertos. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará ¿en qué? En poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo celestial. Cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Amén. Así también dice Pablo. ¿Ok? ¿Qué es lo que está diciendo con esta frase? Pues está poniendo un paralelismo, ¿verdad? Está diciendo, bueno, es la demostración de que lo que está es poniendo ejemplos para referirse a la resurrección de los muertos. Está haciendo comparaciones. Es un recurso literario que también Jesús usó en muchas ocasiones. Jesús, para dar una enseñanza espiritual, usó las cosas sencillas, ¿verdad? Jesús, para hablar del reino de Dios, dijo que el reino de Dios es semejante a una semilla de mostaza, o al sembrador que salió a sembrar, o a la buena tierra. O sea, Jesús ponía ejemplos sencillos para dar enseñanza profunda. Y con esos ejemplos, él ayudaba a la gente a entender de lo que él estaba hablando. ¿Ok? Y la palabra de Dios está llena de ejemplos, de parábolas, de símiles. En literatura se le llama tropos.
de tropos. Tropos son todos los digamos, métodos que hay para hablar el lenguaje figurado, no literalmente, sino símiles, metáforas, me refiero a todo eso, ¿no? Parábolas, etcétera, ¿no? Después de la primera oración del versículo 42, al decir así también es la resurrección de los muertos, Pablo va a redactar 4 líneas de verbos que se repiten, ¿ok? Y sustantivos que se contrastan, es decir, los verbos se van repitiendo y los sustantivos se van a contrastar. Esto es algo muy habitual en la literatura hebrea, las comparaciones, los paralelismos. A la hora de dar una enseñanza, él va a decir, esto significa esto, esto significa lo contrario, esto significa esto, esto significa lo contrario. Y va a poner 1, 2 o 3 o 4 ejemplos que significan lo contrario, porque lo que quiere es dar hacer un contraste para que entendamos. Fíjense, versículo 42. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Aquí hay un contraste, ¿verdad? Corrupción, incorrupción. ¿Vale? Después sigue diciendo, se siembra en deshonra, ¿verdad? Dice, se siembra, versículo 43, deshonra, resucitará en gloria. Hay otro contraste. Así que corrupción y deshonra para Pablo son sinónimos, y incorrupción y gloria están relacionadas, ¿verdad? Pone contrastes y símiles. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará ¿en qué? En poder. Se siembra en cuerpo físico, ¿verdad? En cuerpo animal. La palabra animal aquí está mal traducida porque no se refiere a los animales. De hecho, la palabra en griego, la palabra que aparece en el original es físico, de donde sale nuestra palabra físico, ¿ok? Debería ser traducida más literalmente y no se refiere a lo natural, cuerpo de carne, ¿ok? Se siembra en cuerpo físico, resucitará ¿en qué? En cuerpo espiritual. ¿Veis? Está haciendo concretamente 4 comparativas. Y estas 4 son justamente para demostrar exactamente lo mismo. Porque está argumentando en favor de la resurrección. Cuando dice que se siembra en corrupción, Pablo escribe que toda la creación, ¿verdad? ¿Cuántos han leído Romanos 8, ¿no? Cuando dice que la creación misma gime y está con dolores de parto porque quiere ser liberada de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Es decir, la creación entera, por causa del pecado del hombre, se corrompió. Entonces nosotros vivimos en un mundo que en sí mismo ya está corrompido. Y nosotros, como parte de esa creación corrompida, también nos corrompemos. Es decir, con el tiempo nos hacemos mayores, nos vamos desgastando, algunos más que otros, ¿verdad? ¿Es cierto o no? No nos ponemos cada día más fuertes y lozanos, sino que con el tiempo, con la edad, vamos espachurrándonos. Hasta que llega un momento en que nuestro cuerpo ya no da más de sí y tenemos que decir adiós, ¿no? Como la mamá del hermano Mina, ¿no? Que murió anoche y ya muy mayorcita, ya estaba que la pobre no podía comer apenas, y entonces, bueno, pues partió para estar con el Señor. Gracias a Dios, el hermano Mina tiene la esperanza de que su mamá era creyente y eso marca la diferencia. Amén. ¿Por qué marca la diferencia el saber que su mamá era creyente? Porque un día resucitará y sabemos que el hermano Mina ya podrá estar con ella por toda la eternidad y ya nada más les va a separar, porque el cuerpo cuando resucite es muy interesante. Dice, se siembra en corrupción, se resucitará ¿en qué? En incorrupción. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo que va a recibir de parte de Dios será un cuerpo nuevo, que ya no tendrá las limitaciones que tenía su cuerpo actual, ¿verdad?
El cuerpo que ya murió porque ya sus células no se renovaban. Y esto es lo que Pablo está diciendo justamente aquí. Vengan conmigo en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. El pasaje que yo le estaba citando a ustedes hace un momento, a partir del versículo 19, fíjense lo que dice el apóstol Pablo aquí. Porque el anhelo ardiente de la creación, está hablando del mundo creado, ¿ok? De la creación. Dice, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cuándo seremos nosotros manifestados? Cuando vengamos con Cristo, ¿verdad? En la segunda venida. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, así como nosotros vamos a ser libres de la corrupción, esta creación también, ¿verdad? Esta creación será librada de la corrupción justamente durante el periodo del milenio. Ahí la creación volverá otra vez a su estado primigenio, donde realmente la tierra se restaurará, ¿verdad? Aunque después al final sabemos que está destinada para el juicio de Dios, según el apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 3, pero la tierra se va a renovar. Miren, dice, porque sabemos que toda la creación, versículo 22, gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ¿qué? La adopción. Es decir, ¿qué es la adopción? ¿Qué es una adopción? Efectivamente, tomar a alguien que no es hijo propio como si fuera hijo propio. ¿Y quién va a adoptarnos? Dios. Ya de hecho nos ha adoptado por fe. Dice el apóstol Pablo que somos aceptos, es decir, aceptados en Cristo como hijos de Dios, ¿verdad? Nosotros que no éramos hijos, ya somos hijos de Dios por medio de la fe. Dice, nosotros mismos, esperando la adopción, la redención, es decir, el rescate, ¿de qué? De nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo será rescatado, redimido. ¿De qué? De la corrupción. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve hay que esperarlo, ¿verdad? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Bendito sea el Señor. Bueno, pues ahí el apóstol Pablo está hablando de que toda la creación va a ser libertada, ¿ok?, de la esclavitud de la corrupción. Y es que la creación fue afectada por el pecado del hombre. Por el pecado del hombre fue maldecida la tierra. Por tu causa creará espinos y carros, etcétera. ¿Ves? La tierra se volvió dura y con el sudor de tu frente trabajarás, etcétera, ¿no? Algunos teólogos piensan que este mundo que ahora está marcado por la corrupción no va a ser aniquilado, ¿ok?, sino que va a ser renovado, restaurado a la incorrupción. Es decir, que Dios lo transformará. O como dicen los testigos de Jehová, Dios lo limpiará, quitará la maldad y hará un mundo perfecto en este mundo. Pero como decía, un principio de la hermenéutica es que nunca debemos olvidar que todo pasaje debe ser interpretado a la luz de todo el mensaje de la Biblia. No podemos basar una doctrina en un solo pasaje. Tenemos que tener en cuenta qué es lo que Dios dice a lo largo de toda la Biblia. Y a lo largo de toda la Biblia, lo que Dios nos dice es que esta tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Ok? Dice que los cielos se fundirán.
y todos los elementos ardiendo serán deshechos. Y ahí se refieren justamente a los astros, ¿verdad? Todo eso va a desaparecer. Si ustedes leen detenidamente en casa la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3, ahí se da detalle de cómo va a ser justamente eso. Dios va a juzgar esta creación. Y lo que dice concretamente, si quieren, podemos ver uno o dos versículos de esa epístola, segunda de Pedro, capítulo 3, podemos ver, por ejemplo, versículo 10, dice, segunda de Pedro 3, 10 y 11. Dice, ¿lo tienen? Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos, se refiere al universo, los cielos, pasarán con grande estruendo. La palabra pasarán en el original significa dejarán de ser. Con grande estruendo. ¿Qué es un gran estruendo? Una gran explosión. ¿Ok? Dejará de ser con un gran estruendo, y los elementos, el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, ardiendo, dice, y los elementos ardiendo serán, ¿qué es deshacer? Lo contrario de hacer, ¿verdad? Deshacer es desmenuzar, destrozar. Dios va a deshacer todo el universo. Y la tierra, escuchen bien, ¿qué es la tierra? El planeta Tierra. No se refiere a la Tierra que cojamos un puñadito de tierra. No, no, no. Se refiere al planeta Tierra. La Tierra. ¿Y qué más? Las obras que hay en ella serán quemadas. Y por eso el apóstol lanza una advertencia, ¿verdad? Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros también andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Verdad? Por tanto, tenemos que prestar atención a este tipo de cuestiones, ¿verdad? La palabra, el término lió, que significa que serán quitadas, derribadas, destruidas. O sea, que no está hablando de que serán limpiadas, sino que Dios va a quitar, va a deshacer toda esta creación, porque Él ha hecho o está haciendo una nueva creación. Amén. ¿Hay algún pasaje que podamos aportar para demostrar que eso es así? ¿Recuerdan alguno? Donde se diga que hay una nueva creación que Dios está preparando, por ejemplo. ¿No recuerdan ninguno? Por ejemplo, ¿verdad? Cuando hablamos de Apocalipsis capítulo 21, dice ahí, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. No dice una tierra limpia o limpiada. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Qué significaba pasar? Dejar de ser, dejaron de existir. Por tanto, Dios promete un cielo nuevo y una tierra nueva. No está prometiendo limpiar está prometiendo darnos un mundo mejor que este. Un mundo que ya no se va a estropear, que no va a estar sujeto a pecado. Porque quienes van a habitar en ese mundo seremos justamente aquellos que hayamos creído en Cristo y que hayamos recibido de Él un cuerpo nuevo que ya no está sujeto al pecado ni a la maldad. Por eso el apóstol Juan dice aquí, y el morará, dice, versículo 4, mire lo que dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá ¿qué? Muerte. Ya no habrá que hacer entierros. ¿Por qué? Ni habrá más que llanto, ni clamor, ni dolor. Bendito sea el Señor. ¡Qué bueno!
Ay, Señor Jesús, cuando tenemos 12, 15, 18, 20, 30 años, uno no tiene dolores. Pero cuando cumple 50, 52, 53, 54, 55, 56 y está a punto de cumplir 57, ya empiezan a aparecer las cejuelas. Cejuela, juventud. ¿Verdad? Aunque yo digo que yo no es que haya dejado de ser joven. Yo es que tengo 2 juventudes acumuladas. Tengo 2 juventudes de 30 años casi. De 20 y tantos años, ¿no? Pero sí, ahí ya en el mundo nuevo que Dios está creando, que dice que no habrá dolor. No hará falta laboratorios químicos, no hará falta nolotil, ni paracetamol, ni ibuprofeno, ni nada de eso. ¿Verdad? Porque las primeras cosas pasaron. Todas estas cosas, los dolores, los ibuprofenos, todo eso ya pasó. Ya en el nuevo cielo y en la nueva tierra no será necesario nada de eso. ¿Ok? Y eso será posible por el poder de Dios, por el poder con el cual Él hizo los cielos, puso las leyes que los rigen y por el cual Él puede hacer un cielo nuevo y entregárnoslo. Amén. Porque Él tiene poder para hacer eso. Por tanto, vemos que el proceso de la corrupción que ahora mismo está deteriorando nuestros cuerpos, pues cuando venga la resurrección y nosotros resucitemos, si hemos muerto, y si no, si viniera el Señor y no hemos muerto, pues nuestros cuerpos serán transformados de igual forma y tendremos cuerpos incorruptibles, que significa que ya no vamos a deteriorarnos. Ana Rulla no tendrá las manos siempre frías, ¿verdad? Ni cojeará, ¿verdad? Cada uno de nosotros tendremos un cuerpo nuevo, claro. ¿Saben lo que significa esa palabra incorruptible, verdad? Que no se estropea, que no se echa a perder. Versículo 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Cada entierro es el testimonio constante de que la palabra de Dios se cumple. Cada entierro. Cada vez que vayas a un entierro, acuérdate de que Dios le dijo a Adán: no hagas esto porque el día que lo hagas, morirás. Cada entierro es un testimonio de que el diablo mentía y Dios decía la verdad. Amén. Porque Adán murió. Y después de él murieron todos sus descendientes. Hasta nuestros días seguimos muriendo. Por tanto, la palabra de Dios se cumple. Ahora, como está escrito, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás, ¿verdad? Génesis 3:19. Aunque la gente que asiste a un funeral generalmente muestra respeto por el que ha fallecido, ¿verdad? ¿Han visto que en los funerales ninguna persona era mala? Ay, con lo bueno que era, ¿no? Siempre se escuchan esa... ¿Es cierto o no? No importa cómo fuera, no importa cómo fuera, pero la familia, los amigos, siempre ven el lado bueno de la persona. Qué lástima que no la vean antes de morirse. Siempre lo ven nada más que cuando ya está muerto. ¡Ay, con lo bueno que era! Pero, ¿verdad que a pesar de que se muestre ese respeto por el difunto, la muerte en sí roba al ser humano toda dignidad? Porque ¿en qué quedamos? En un trozo de carne que se va a pudrir. Eso somos el ser humano. No somos eso, somos mucho más. Pero la muerte nos roba la dignidad. Por eso dice el apóstol Pablo, se siembra en deshonra. Nos quitan la gloria. Mire, ¿qué es a lo más que puede llegar un ser humano aquí en la tierra? A ser famoso. ¿Le servirá la fama después de muerto? ¿De qué le sirve a un muerto la fama? De nada. A lo mejor a los hijos si consiguen heredar algo, ¿no? Pero el muerto al hoyo, ¿no?
¿verdad? Ahora, ¿qué puede ser? ¿Cuántas personas han dedicado su vida a ganar dinero? ¿Le servirá el dinero después de muerto? Tendrá una tumba muy bonita, pero él se va a podrir igual, ¿o no? ¿Verdad? O sea, se va a convertir en polvo de la misma manera. O sea, todo lo que tú consigas, todo lo que tú hagas, la muerte te lo va a robar. Por eso dice, se siembra en deshonra. Pero los cristianos, dice, resucitarán en gloria. Amén. Si la muerte te roba tu dignidad, la resurrección te devuelve una mayor honra que la que jamás tuviste en vida. Porque resucitarás conforme a la imagen de Jesús. Bendito sea el Señor. Por tanto, la resurrección, Jesús conquistó a la muerte, y porque Él vive, nosotros sabemos que también nosotros viviremos. Amén. Aun cuando Cristo conquistó la muerte, no cabe la menor duda que todavía seguimos muriendo, ¿verdad? Eso solo significa que es temporal. Nuestra muerte es temporal, porque al final resucitaremos, porque la muerte ya está vencida. Porque la muerte no nos puede retener. Puede retener más tiempo a los que no son cristianos, pero los que somos cristianos, cuando cerremos nuestros ojos aquí, los abriremos en la presencia del Señor, porque la muerte no nos puede retener. Ni siquiera podrá retener nuestros cuerpos, porque Dios nos dará un cuerpo nuevo. Amén. Por tanto, se siembra en deshonra, pero se resucitará en gloria. Y la siembra es un buen ejemplo de esto, ¿verdad? Tú siembras una semilla, la semilla se rompe, se quiebra, pero justamente esa muerte es lo que hace que nazca la planta. Y la planta es llena de semillas, ¿no? Cuando el creyente en Cristo es enterrado, pierde la vida eterna. Cuando el creyente es enterrado, muere y se le entierra, ¿pierde la vida eterna? No. La muerte no le puede robar la vida eterna a un cristiano. La vida eterna la sigue teniendo el creyente. La muerte solamente puede retenerle un segundo, porque ya después de muerto no estamos sujetos al tiempo y al espacio. Por eso dice Pablo que cerraremos nuestros ojos aquí y los abriremos en la presencia de Dios. Aunque a lo mejor hayan pasado, imagínense, el apóstol Pedro, ¿cuánto tiempo hace ya que murió? Casi 2000 años, ¿verdad? Sin embargo, cuando él murió, abrió sus ojos en la presencia de Dios. Y eso todavía no ha sucedido para nosotros, pero para él sí, porque él ya no está sujeto al tiempo y al espacio. ¿Okay? Los incrédulos seguirán en la tumba hasta el día final en el que Dios los resucite para juzgarlos. Pero los creyentes, bendito sea el Señor, sembraremos en deshonra, pero resucitaremos en gloria. Pablo escribe que Cristo Jesús transformará nuestros cuerpos humillados por la muerte y por la corrupción del pecado, ¿verdad? Nos vamos deteriorando, como decíamos, vamos teniendo achaques, nos vamos arrugando, nos vamos encogiendo, hasta que al final morimos. Pero Cristo cogerá esos cuerpos y los transformará en un cuerpo glorioso. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Lean conmigo. Filipenses capítulo 3, verso 21. Dice, vamos a leer desde el 20. Dice, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Cuál es ese cuerpo humillado? El cuerpo que tenemos ahora, ¿ok? Para que sea semejante al cuerpo de ¿qué? De la gloria suya. ¿Recuerdan el cuerpo de Jesús glorificado? Estaban los discípulos encerrados y el Señor les apareció en medio. No dice que llamara a la puerta, ¿verdad? Él tenía la posibilidad de aparecer y desaparecer. ¿Te gustaría tener esa capacidad? Dice el apóstol que transformará el cuerpo de la humillación nuestra
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. El cuerpo de Jesús era un cuerpo que se materializaba, porque él le dijo a Tomás: no seas incrédulo, mete tus dedos en mi llaga, tocad y ved y palpad y ves que no soy un fantasma, porque un fantasma no tiene carne y hueso como veis que yo tengo. Esas fueron palabras de Jesús a sus discípulos una vez resucitado, ¿verdad? Y sin embargo, un cuerpo que se puede materializar en carne y hueso, de momento puede atravesar las puertas, las paredes, los techos y aparecer donde Él quiere. Así como puede comer con sus discípulos. Un día estaban los discípulos en la playa, tempranito en la mañana, y le dice: ¿tenéis algo de comer? Aquí tenemos unos pescados y tal. Está bien. Y se puso a comer con ellos, en un cuerpo ya glorificado. Pablo dice que el Señor transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué dice ahí el apóstol? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Recuerdan las palabras de Jesús antes de irse? Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y los envió a predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si el Señor tiene todo el poder, ¿no podrá hacer lo que Él quiera? Claro que sí. Estos son los argumentos que el apóstol Pablo está presentando para que los corintios dejen de creer en los griegos, dejen de creer en los filósofos y aprendan a creer a Jesús, aprendan a creer a Dios. Para Dios no hay nada difícil, para Dios no hay nada imposible. Si Dios dice que nos resucitará, Él lo hará, porque Él dijo que resucitaría a Cristo y lo hizo. Amén, lo hizo. Algo que parecía imposible. ¿Cómo? Por el poder con el cual Él puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dios tiene poder. Y eso es lo que dice la palabra de Dios en multitud de pasajes. En Efesios también, en el capítulo 2, dice que según el poder, la supereminente grandeza del poder de Dios, que resucitó a Cristo de entre los muertos y lo sentó en los lugares celestiales a la diestra del Padre, dice que ese mismo poder nos resucitó a nosotros con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Por tanto, por el poder de Dios. Si alguien te dice: bueno, ¿y cómo va a ser? Por el poder de Dios. Por el poder con el cual Dios puede hacer lo que quiera. Porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Amén. Así que se mantiene la promesa. Nosotros recibiremos cuerpos glorificados. Miren, Romanos capítulo 8, versículo 29. Este es un pasaje que ustedes deberían tener subrayados en sus Biblias. Romanos 8, 29. ¿Por qué digo esto? Porque aquí está expresada cuál es la meta, cuál es el propósito de Dios para tu vida. ¿Quieres conocer el propósito de Dios para tu vida? Aquí está escrito, Romanos 8, 29. ¿Lo tiene? Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, ¿cómo? Conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Este es el propósito de Dios, que tú seas conforme a la imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es el propósito de Dios para tu vida. Dios quiere que tú seas igual a Jesús. Por eso Él puso su espíritu en ti. ¿Y cuáles son los frutos del espíritu? ¿Y esas cosas las tenía Jesús? Claro. Justamente pone ese espíritu en nosotros. A ver si dejamos la pandereta. Esas cosas, el Espíritu de Dios es puesto en nuestro corazón justamente para que nosotros podamos tener el amor de Cristo, la paz de Cristo, la sabiduría de Cristo, la paciencia de Cristo, justamente por eso,
Para eso nos ha sido dado el Espíritu Santo, para que nos parezcamos a Cristo. Y un día, hasta nuestro cuerpo se parecerá a Cristo. A ver, porque es lo que dice la palabra del Señor. Cambiará, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Colosenses 3, 4. Fíjense lo que dice aquí. Estos pasajes son como retazos, son profecías, pero son como retazos del futuro. Dice cuando Cristo, versículo 4, 3:4, Colosenses 3:4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. No ya en humillación, no ya en un cuerpo que se deteriora, sino seremos presentados, manifestados, seremos presentados al mundo de una manera gloriosa. Cuando Cristo se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bendito sea el Señor. ¿No es bueno esto? ¿No son palabras que te animan? Por eso Pablo podía mirar la muerte cara a cara. ¿Qué es lo peor que te pueden hacer? Que te maten. Lo único que están haciendo es acelerar el día en que tú vas a tener un cuerpo glorificado. No más. No hay nada que temer. Versículo 43, 1 Corintios 15, 43. Dice, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Amén. Cuando se produce la separación del espíritu y del cuerpo, ¿cómo queda el cuerpo? Cuando el espíritu sale de la persona, ¿cómo queda el cuerpo? Vacío, muerto. Ya no se puede mover. No puede levantar la mano. A ver, levanten la mano. Ahora sí pueden moverla, ¿no? ¿Verdad? Tienen poder para mover la mano, ¿no? Cuando ustedes mueran, ya no podrán hacer eso. Cuando el espíritu salga de ti, tu cuerpo quedará inerte. Ya no podrá. Por eso se dice, se siembra en debilidad. ¿Cómo queda nuestro cuerpo muerto? Débil. Incapaz de hacer nada. No puede ni pestañear. No puede ni respirar. Vamos, que a un muerto tú le das una patada y ni se queja. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque está débil. Ya no puede hacer nada. No tiene poder para hablar, para hacer nada. Y así es como el cuerpo humano es sembrado. Se siembra en debilidad, pero resucitará. ¿Qué dice ahí? En poder. Todo el mundo, todos los cuerpos. No, todos los cuerpos se siembran en debilidad. Pero ¿quiénes resucitarán en poder? Los cristianos, los discípulos de Jesús. No todo el mundo resucitará en poder. Solo los creyentes resucitaremos en poder. ¿Ok? Y esto es algo importante. La debilidad absoluta es la muerte. Una vez que muere ya no hay más que tú puedas hacer. El cuerpo queda inerte, pero cuando tú resucites, si has sido cristiano, si eres cristiano, entonces recibirás un cuerpo nuevo, con mucho más poder del que tú tienes ahora, con mucho más poder del que tú tenías cuando tenías 20 años o 30. Cuando uno tiene 20 años se siente, va sacando pecho por la calle. Han llegado las niñas, no, menos mal. ¿Verdad? Se siente uno, va al gimnasio, machaca los músculos con las pesas, ¿no? Se siente poderoso, ¿no? Con 20, 25 años uno se come el mundo. Después llegan los 50 y parece que lo han pinchado y empieza a desinflarse. Se queda arrugadito.
yo conocí a un chico, Montaña y yo conocíamos a un chico, se llama Paco. Ese chico era culturista. Siempre estaba en el gimnasio. Se pegaba unas palizas bárbaras. Ahora tú le veías y eso era un monstruo, eso daba miedo. Tenía unos brazos que hacía por mis 2 piernas. En serio, el pecho le llegaba a la barba. O sea, terrible. Un tiarrón como Hulk. Ok, igual. Dejó un día, no sabemos qué pasó, se puso enfermo, tal, dejó de ir al gimnasio, dejó de tomar las proteínas que tomaba y se fue encogiendo, se fue desinflando. Era un chico joven, no era una persona mayor, era un chico joven. Se fue desinflando y se quedó más arrugado que un abuelo. Porque todo lo que tenía antes de sufrir se fue, le colgaban por aquí, unas cosas terribles, feas. El poder que nosotros podamos tener ahora no es nada, es un poder que vamos a perder, nos vamos a quedar tiesos. En mi tierra dirían, te quedas tieso como una mojama, es decir, seco. La muerte es así, se siembra en debilidad. Pero si tú eres cristiano, tú resucitarás en poder. Y no en un poder de gimnasio. No hará falta que te machaque, no hará falta que tomes kilos de proteínas. No. Resucitarás en poder. Dios te dará un cuerpo nuevo conforme a la gloria del cuerpo de Cristo. Casi nada. ¿Ah? Yo ya empiezo a estar deseando de tenerlo. Sobre todo cuando hace frío y te duelen las articulaciones. 44. Se siembra en cuerpo físico, animal, físico, natural, se resucitará en cuerpo espiritual. Como decía, la palabra animal aquí está mal traducida, en realidad se refiere a material, cuerpo físico. Y así de hecho se traduce en muchas versiones bíblicas, ¿verdad? Lo que Pablo sigue tratando de hacer es contrastar lo que se siembra con lo que sale. Eso es lo que él está diciendo. Mire, da igual que tú siembres corrupción, vas a cegar incorrupción. Da igual que siembres debilidad, vas a resucitar en poder. Y esto es lo que él está diciendo. Vas a sembrar un cuerpo físico, pero vas a resucitar en un cuerpo espiritual. Y espiritual no significa etéreo, que no se pueda ver o que no se pueda tocar, no. Espiritual con poderes, con características espirituales. ¿Ven? Como decíamos, como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo una vez que Él resucitó, ¿verdad? Un cuerpo que no va a estar limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Ahí está Pablo enfatizando una vez más sobre este tema. Nosotros sabemos que la fe en Cristo nos ha otorgado, ¿verdad? Nos ha concedido un espíritu nuevo. Y eso es lo que va a ser revestido también de un cuerpo nuevo, el espíritu que Dios nos ha dado. Una vida interior que ahora solamente disfrutamos en parte, pero que cuando tengamos el cuerpo glorificado vamos a poder disfrutar al 100%. ¿Ok? Ahora solo tenemos el espíritu, pero la carne todavía muchas veces nos da dolores de cabeza, ¿verdad? Quisiéramos andar siempre en el espíritu, pero a veces nosotros con nuestra mente queremos agradar a Dios, pero nuestro cuerpo va por otro lado y quiere agradarse a sí mismo. Entonces tenemos esa lucha en nuestro interior, pero un día se acabará esa lucha, porque tendremos un cuerpo también espiritual. De manera que iremos por un mismo sitio, espíritu y cuerpo. Amén. Y esto es algo muy importante. Yo no sé si ustedes son capaces de alcanzar a entender la profundidad de esta promesa de Dios, ¿no? Para mí es fantástico, es el fin de todas las luchas.
Es el poder descansar, es decir, que mi cuerpo resucitado ya no va a estar sujeto a tentación, ya no va a estar sujeto a caer, ya no va a estar sujeto a debilidad. Voy a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual. Quiere decir que va a desear andar en el espíritu siempre. Una naturaleza, un cuerpo de naturaleza espiritual, no de naturaleza carnal. ¿No te gustaría disfrutar ya de ese cuerpo? ¿A ver? Donde ya no haya lucha, donde ya no... sino ya descansar de todas esas batallas en las que a veces ganamos, a veces perdemos, a veces quedamos en tabla, pero necesitamos ese cuerpo espiritual que nos permita disfrutar la victoria al 100%, que ya sin más problema alguno. Actualmente quizás no podemos ni alcanzar a comprender lo que eso va a significar, pero yo casi me lo imagino, ¿no? Lo único que podemos encontrar así más similar a esta idea es el cuerpo de Jesús, ¿no? Nosotros sabemos que Jesús jamás pecó, ¿verdad? Y después de resucitar menos todavía. Así que bendito sea el Señor. Qué bueno. Un día vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual. Sí, ven Señor Jesús, nos dice así la Biblia al terminar, pues así debiéramos nosotros orar cada día, que el Señor venga pronto. Versículo 45, así también está escrito. Ahí Pablo sigue argumentando, así también, va a poner otro ejemplo, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer, Adán, espíritu vivificante. Así que con esa frase de así también está escrito, ¿qué es lo que Pablo está haciendo? Al decir así también está escrito, confirmarlo ¿cómo? ¿Mediante qué? Mediante la Escritura, ¿verdad? Está argumentando con la palabra de Dios. Él está ahí dando argumentos que están firmemente anclados en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Ahora, ¿de dónde toma él esta cita? Al hablar de que fue hecho el primer hombre, alma viviente, Adán, hombre viviente, alma viviente, y el segundo, Adán, dice, espíritu vivificante, la toma del libro de Génesis, donde Dios sopló, ¿verdad?, sobre Adán el espíritu de vida, ¿verdad? Génesis 2:7. Y él va a ampliar esa idea, porque ya hemos visto nosotros que anteriormente en el versículo 21 y 22 de este mismo capítulo ya Pablo estuvo hablando de ese paralelismo, ¿no? Entre Adán y Cristo, ¿no? Habló de uno y de otro. Pues ahora va a seguir, va a continuar con esa analogía, ¿no? Adán fue por la voluntad de Dios la cabeza de la raza humana. ¿Okay? Y Cristo, bueno, Adán fue cabeza de la raza humana, pero por causa del pecado perdió, ¿okay?, toda, bueno, la inmortalidad, ¿no? ¿Recuerdan lo que dice Romanos 5:12? Por cuanto el pecado entró en un hombre y por el pecado la muerte, si la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿no? O sea, en Adán, que fue creado inmortal, perdió su inmortalidad por causa del pecado. Pero así como en Adán todos morimos, después en Cristo todos resucitamos. Amén. Lo que perdió Adán es lo que recuperamos en Cristo. Dios echó a Adán del jardín del Edén y puso querubines en la entrada para que el hombre no pudiera volver a entrar y tomara del árbol de la vida. Por eso lo expulsó e hizo desaparecer el jardín del Edén. Pero sabemos dónde estaba porque se nos dan indicaciones del lugar geográfico de donde se encontraba el paraíso. Sabemos que se encontraba justamente donde hoy es Irak, ¿verdad? Porque dice que estaba en la desembocadura, estaba regado el paraíso por 4 ríos, 2 que han desaparecido ya y los otros 2 que es el Éufrates y el Tigris, que están justamente en la desembocadura de donde hoy es, pues eso, antiguamente era Babilonia, hoy es Irak. En esa zona, que hoy es un verdadero infierno,
por decirlo de alguna manera. Hoy en día es un desierto donde la gente se está matando continuamente. Allí estuvo al principio, cuando Dios hizo el cielo y la tierra, allí fue donde puso el jardín del Edén. Pero Dios quitó el jardín del Edén para que el hombre no pudiera llegar hasta el árbol de la vida, ¿verdad? Y todo eso se relata en Génesis capítulo 3 del 22 al 24, ¿no? Ahora, lo que perdíamos en Adán, como digo, lo recuperamos mucho más en Cristo. Y ese es el argumento que Pablo está presentando aquí. Cristo supera a Adán en todos los sentidos. ¿Ok? Recuerdan el verso 22, ¿verdad? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y fíjense la palabra todos. Así, versículo 22, ¿verdad? Así como en Adán todos mueren, ¿quiénes mueren? Todos. También en Cristo todos serán vivificados. ¿Sí o no? Sí. El profeta Daniel nos dice que todos los que están bajo el polvo de la tierra resucitarán, pero unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Ok? Tuvieron la oportunidad de resucitar en incorrupción. Todos tienen la oportunidad de salvarse en Cristo. Pero sabemos que no todos se quieren salvar, porque no todos quieren creer a Dios. Pero en Cristo todos los seres humanos serán vivificados. Pero a algunos no les aprovechará, porque no oyeron el mensaje del Evangelio con fe, no quisieron creerlo. Así que aunque sean vivificados, será para vergüenza y confusión perpetua, porque acabarán ¿dónde? En el lago de fuego con el diablo y aquellos que le siguieron, ¿verdad? Pero al decir que en Cristo todos serán vivificados, justamente lo que está diciendo es que Cristo, lo que dice en el versículo 45, Cristo es espíritu vivificante, el postrer Adán. El primer Adán fue alma viviente, el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante, espíritu que da vida, porque Él resucitó de la muerte, porque venció a la muerte. La muerte no le pudo retener. Y así como Él pudo vencer a la muerte, tiene poder también para resucitarnos a nosotros de la muerte. Y es interesante el contraste que Pablo pone entre Adán y Cristo, ¿verdad? En Adán viene lo malo, en Cristo viene lo bueno. En otro pasaje, Romanos 8:11, dice el apóstol Pablo, Romanos 8:11, dice, es interesante que lo lean, porque dice algo interesante ahí. ¿Lo tiene? 8:11. Dice, y si el Espíritu, escuchen bien, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿de qué Espíritu está hablando? El Espíritu de Dios. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué hará? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Cómo va a ser posible que resucite un muerto? Por el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu de aquel que resucitó a Cristo me resucitará a mí. ¿Te resucitará a ti? Si crees en Cristo, sí. Si eres un hijo de Dios o una hija de Dios, sí. Y esta es la esperanza de los hijos de Dios, que aunque muramos, volveremos a la vida. Porque las palabras de Jesús en Juan 11, 25 y 26 dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, es decir, volverá a vivir. Y todo aquel que vive y cree en mí,
no morirá eternamente. Es decir, no quedará muerto, no permanecerá en la muerte, sino que tendrá la luz de la vida. Por tanto, hay una promesa de parte de Dios. La cuestión es, ¿tú la crees? Y le pregunto igual a los que nos ven a través de internet, que son muchos, desde diferentes lugares del mundo, yo quiero preguntar, ¿y ustedes creen la palabra de Dios? Porque si la creen, ustedes también resucitarán, aunque mueran. Amén. Y esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Pablo se está refiriendo a que resucitaremos, no a que seremos a una renovación de vida espiritual, porque hay quien espiritualiza la palabra, ¿no? No, aquí se refiere a que nosotros, verá, no que vamos a resucitar físicamente, no, sino como que tú cobras vida, ¿no? Como que cuando Cristo viene a ti, te da vidilla, ¿no? Te da... Oiga, no se refiere a eso. Toda la escritura, todo el contexto, todo lo que estamos leyendo nos lleva a la única conclusión posible de que aunque muramos, resucitaremos. Amén. Y eso es lo que tenemos que creer, lo que la palabra de Dios dice, porque Jesús también dijo que el Espíritu que es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, 63. El pasaje que antes leíamos de Filipenses, donde dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hay multitud de pasajes de las Escrituras donde la palabra nos da testimonio de esta verdad bíblica que todo cristiano debiera creer. Hoy en día hay muchos cristianos que son cristianos terrenales. Permítanme que les explique eso. Cristianos que no piensan en el cielo, que ni siquiera quieren ir al cielo. Son cristianos terrenales que solo dicen, no, nuestro destino es la tierra, conquistar la tierra para Cristo. Pero qué estupidez. Oiga, ¿de qué te sirve conquistar una tierra que va a ser destruida? No, más vale que te hagas tesoros en el cielo, porque allí el orín y la polilla no corrompen. Amén. Versículo 46, y no creo que nos dé tiempo de más. Versículo 46. Mas lo espiritual no es primero. 1 Corintios 15, 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, lo físico. Luego lo espiritual. Es decir, los creyentes reciben un cuerpo físico, recibimos un cuerpo físico a través de Adán, ¿verdad? Y un cuerpo espiritual a través de Cristo Jesús. ¿Por qué subraya Pablo el orden en esto? Bueno, pues algunos creen que lo hacía para enfrentar a Filón. Filón de Alejandría era un filósofo que escribió que Dios primero había creado al hombre celestial, y ese hombre ideal del que habla en Génesis 1, y que después hizo al hombre físico del polvo de la tierra. Pero es decir, que primero existíamos como seres espirituales, digamos buena gente, y que cometimos algún pecado y vinimos a la tierra aquí a pagarlo. Entonces Pablo está diciendo no, primero es lo físico, después lo espiritual. Nuestro comienzo está aquí en la tierra. Sabéis que hay ahora una película que dice que no, que nosotros vinimos de Júpiter, ¿no? El ser humano está siempre inventando cosas. Como no quiere creer la verdad de Dios, pues no tiene más remedio que inventarse un montón de fantasías. El hombre se monta en el caballo de la imaginación y galopa hacia el horizonte, ¿no? Y se pierde. Después no sabe dónde está. Por eso es mejor quedarse con la revelación de Dios. Mire, en realidad Pablo lo que está enfrentando es la postura de los corintios, de esos corintios que no creían en la resurrección y que espiritualizaban la resurrección. Decían eso de que, ¿recuerdan lo de Himeneo y Fileto?
que no creían, es decir, que decían que la resurrección ya se había efectuado. Por eso está en 2 de Timoteo 2, del 17 al 18, ¿verdad? Pero bueno, Pablo lo que está haciendo es poniendo las cosas en su sitio. Amén. Y hasta aquí llegamos porque no nos da tiempo de más. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Tenía una y se ha contestado. Ok. Bueno, pues si hay alguna que no se haya contestado, ahora tienen la posibilidad de hacer la pregunta. Y si no tienen pregunta, déjenme decirles algo. Miren, todas estas cosas que estamos leyendo, todos estos argumentos del apóstol Pablo, lo que nos hacen ver es que la resurrección no es un mito. La resurrección no es una filosofía inventada por el hombre. La resurrección es una experiencia real que tú y yo vamos a tener si perseveramos hasta el fin. Amén. Por tanto, miren mis hermanos, yo cuando leo sobre la resurrección, a mí se me va el alma para el cielo. Se me va el alma para el cielo, porque de verdad que pienso en ese momento cómo va a ser, qué experiencia vamos a tener. ¿Te imaginas que Cristo viniera ahora y bueno, y nuestros cuerpos se transforman así en un abrir y cerrar de ojos? De esto hablaremos la próxima semana. ¿Cómo se va a transformar nuestro cuerpo? Y va a ser tremendo. En un abrir y cerrar de ojos, y vamos a ir con el Señor. Y ya se acabaron nuestras luchas, ya se acabaron nuestros problemas. Mira, ya no vas a tener que pensar en la hipoteca, no vas a tener que pensar en llegar a final de mes, no vas a tener problemas para comer, para ir al médico. No vas a tener nada de eso, no vas a necesitar hospitales, no vas a necesitar nada de eso. ¿No te gustaría que fuera ya una realidad? A mí sí. Yo espero que el Señor venga pronto, porque el mundo se está poniendo insoportable, invivible, si existe esa palabra, si no la inventamos. Pero es que no se puede vivir ya. Es que están ocurriendo cada cosas terribles, que son injustas. Pongámonos de pie y oremos al Señor dándole gracias porque Él es bueno, amén. Porque a pesar de cómo se ponga este mundo, aunque se destruya este mundo, nosotros sabemos que tenemos del Señor un mundo nuevo. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra que nos revelan todas estas cosas y que nos ayuda a saber lo que va a suceder. Así que oremos, démosle gracias al Señor por su palabra, por su amor para con nosotros los que creemos en Él. Aleluya. Adelante, hermano, alguien que quiera orar.